Preparar el corazón significa que mis emociones, mi enfoque, mis pensamientos están receptivos, dispuestos para escuchar el mensaje. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto? ¿Están listos? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mientras el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. Tú debes de entender que hay bendiciones que no se van a desbloquear en tu vida hasta que crezcas en tu espíritu. Siempre se ha hablado en la iglesia, o en esta iglesia siempre lo hemos predicado y hablado, que cuando alguien viene a un lugar como este, a una reunión como esta, y le hablan de Jesús, sucede algo poderoso. No sé cómo comienza, no sé en qué momento sucede, pero algo empieza a suceder. Porque la palabra es poderosa, digan conmigo, la palabra es poderosa. Pero no sé en qué momento sucede que hay un nuevo nacimiento. Digan conmigo, nuevo nacimiento. Así tengas 80 años. Si empiezas a creer a tus 80 años, tienes un bebé espiritual dentro de ti. Dichosos los que tienen desde su juventud o desde niños, tienen ese ser espiritual dentro de ellos. Pero no importa si es a los 80 o a los 20. Lo que importa es que ese ser espiritual, digan conmigo, esté aquí adentro. No sé cómo funciona, pero sí sé que cuando naces de nuevo, tu vida empieza a experimentar cambios profundos y radicales alrededor de Jesús. Les quiero pedir que presten mucha atención, porque usted necesita crecer. Digan conmigo, yo necesito crecer. Yo mismo estoy en crecimiento. Lo único que no crece es aquello que no tiene vida. Porque todo lo que tiene vida crece. Si tus finanzas no están creciendo, es porque no tienen la vida de Cristo en ellas. Si tu vida espiritual no está creciendo, es porque no tienen la vida de Cristo en ellas. Porque aunque eres Señor de todo, y aunque has recibido las bendiciones, dice Efesios 1, que Él ya nos bendijo con toda especie y clase de bendición espiritual, aunque ya Dios dice que son tuyas, no las puedes desbloquear porque eres niño. Si tú crees que has recibido suficientes bendiciones espirituales, espérate a crecer un poco más. Si lo poco que has vivido en tu vida espiritual, en tu relación con Dios, si lo poco que has vivido te ha traído grandes beneficios, imagínate el día que crezcas y que madures más. Porque Dios ya te bendijo con toda clase de bendición espiritual. Hay bendiciones no solamente del cielo, hay bendiciones de la tierra, de aquí mismo, de aquí, del ámbito terrenal. Y hay cosas que no se van a desbloquear de tu vida hasta que crezcas y madures. Y ahí radica muchas veces el problema. Tenemos vida espiritual, pero no estamos creciendo. Hay cosas que se tienen que hacer, pero no la estamos alcanzando. Porque todo hijo de Dios requiere una estatura y requiere un peso. Dice en Daniel que hubo un rey que era una mano gigante escribiendo en una pared que decía Mene Mene Tekel Uparsin, que significa has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. ¿Qué significa esto? Te subiste a la báscula y según tu edad deberías de pesar tanto, pero pesas menos. Y no solamente eso, dice en Efesios que hay una estatura. Si tú buscas, dice que hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, hasta la estatura de un varón perfecto. O sea, no solamente hay un peso que tenemos que alcanzar una estatura, la estatura del Hijo de Dios. Si tienes menos peso y menos estatura, significa que hay bendiciones que ahí van a estar bloqueadas. Son tuyas, pero no vas a poder administrarlas ni tenerlas.
Porque mientras el heredero es niño, Gálatas 4:1, aunque es señor de todo, en nada difiere de un esclavo. Por eso le pedimos a Dios riquezas y Dios no nos da riquezas, porque en nada diferimos de un esclavo. Le pedimos a Dios una buena familia, un buen esposo, pero lo único que te llegan son del monte. ¿Quién sabe de dónde fueron a salir? Y lo único que te llega es eso. ¿Por qué? Porque aunque Dios ya te ha bendecido y ya sabe lo que tú necesitas, no lo puedes recibir porque no has crecido. Y entonces Dios está esperando que tú y yo maduremos en nuestra fe para poder recibir. Porque yo quiero que usted sea honesto conmigo. ¿Usted le daría un auto, un Camaro a un niño de 6 años para que lo maneje? ¿Verdad que no? La razón por la cual no le damos un carro a un niño de 6 años, 7 años, número 1, no le llega a los pedales. Número 2, es ilegal. Número 3, puede lastimarse. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en esto o no? ¿Usted le daría sus llaves del coche a un niño de 6 años? Ahora, usted va a entender entonces por qué Dios no te ha dado un buen matrimonio hasta ahora. La bendición es tuya. Dios te quiere dar un buen matrimonio, una buena familia. Dios te quiere dar finanzas. Dios te quiere dar más abundantemente de lo que pides. Pero no podemos acceder a muchas cosas de acuerdo a la madurez que nosotros tenemos. Como lo decía hace rato, a veces queremos pareja, pero para andarle recordando todo. Entonces Dios no te lo entrega porque no tienes la madurez para cuidarlo, protegerlo, nutrirlo. Tú debes de saber que las responsabilidades son mayores para los que han alcanzado madurez. Dios te da más responsabilidad porque eres maduro, porque se te dieron pocas cosas a administrar y las has administrado bien. Y entonces Dios te quiere bendecir. Digan conmigo, Dios me quiere bendecir, pero todavía soy niño en algunas áreas. Dios quiere bendecirte. Dios quiere traer a tu vida las bendiciones. Pero hay bendiciones, y sí lo creo. Hay bendiciones por las cuales ni siquiera tienes que orar y van a venir. Hay cosas que Dios va a responderte que ni siquiera vas a necesitar hacer un ayuno y oración. Son tuyas y ya están. Pero hay cosas que Dios quiere derramar sobre tu vida que van a requerir que empieces a madurar y a crecer en muchas áreas, porque entre tanto el heredero es niño, no puede acceder a todas esas bendiciones y en cambio se le compara con un esclavo. Ahora digan conmigo, no soy esclavo, pero todavía estoy niño. No soy un esclavo, pero todavía estoy niño. Dice, en nada difiere. ¿Alguna vez te ha pasado que de repente tú dices, Señor, yo ya no debería de estar batallando con esto, yo ya no debería tener esto, y todavía sigues batallando en esta área? Porque todavía necesitamos aprender. Digan conmigo, aprender. La sabiduría se comprueba por sus hijos. Yo como líder de jóvenes, te prometo que he tenido que, con mucha tristeza, he tenido que usar este pasaje, porque nosotros tenemos que entender que no lo sabemos todo. Yo mismo no lo sé todo. Y necesito gente que me guíe, gente que me lleve ventaja en muchas áreas para poder crecer. Y algo que a mí no me ha ayudado es que, como a ti te ha pasado alguna vez, alguien te da un buen consejo, pero como no es la persona que esperabas, entonces lo rechazas y lo desechas. Y aunque era un buen consejo, no lo escuchaste. A mí me ha pasado eso cientos de veces. Por eso es porque nos falta sabiduría. Pero dice Lucas 7:35, dice, mas la sabiduría, digan conmigo, es justificada por todos sus hijos. Porque cuando tú lees la escritura, tú te vas a dar cuenta que lo que está diciendo es que cuando alguien vive sabiamente, se nota. Hay gente allá afuera que vive bajo principios de sabiduría, aún más que aquí en la iglesia.
En la iglesia, gracias a Dios, tenemos poder de Dios y qué bueno que estamos buscando el avivamiento de poder, pero yo estoy escuchando gente que no solamente busca avivamiento de poder, sino busca avivamiento de sabiduría, porque necesitamos ser luz aquí adentro y luz allá afuera, en todos lados. Pero escúchame, si yo le digo a la gente de la calle, le digo, Dios te ama, esa persona te va a decir, el día que tengas zapatos nuevos, bonitos, el día que ese Dios te dé una buena ropa, ese día te voy a creer que Dios te ama. Pero dile, no soy esclavo, todavía estoy niño. Porque si nosotros hablamos de un Dios de amor, pero que nos quiere tener con los zapatos todos rotos, entonces no estamos hablando del mismo Dios. Tenemos que proveer para nuestras necesidades. Y Dios es capaz de proveer para nuestras necesidades. Pero a veces nosotros desechamos consejos que son importantes. Te voy a decir una realidad. En cuestión de matrimonio y familia, la verdad, con toda honestidad, sé de lo que hablo. Pero en otras áreas luego no puedo yo uno hablar con confianza, la verdad. Sabemos lo que dice la Escritura, pero de eso a estarlo experimentando y viviendo en carne propia, muchas veces no podemos, porque todavía necesitamos crecer. Y una de las cosas que Dios está haciendo en nosotros, por eso el pastor está dedicando tiempo para hablar de finanzas. ¿Tú no te creas que hablamos en la iglesia de dinero porque sea lo más importante para nosotros? Hablamos porque se necesitan recursos. Cuando tú sabes que necesitas recursos, cuando se quiere poner techo de esto. Tú sabes que se necesitan recursos cuando se necesita llevar gente a un evento a Jalapa. Tú sabes que se necesitan recursos cuando necesitamos comprar un equipo de sonido para Jalapa, para Oaxaca, para los lugares donde estamos y tenemos presencia de CAP. Y para extender el reino de Dios se necesitan recursos. Pero hermano, amada hermana y amado hermano, ¿de dónde crees que va a salir los recursos? De nosotros, porque Dios te quiere bendecir a ti. ¿Me explico? Dios te quiere bendecir a ti, que te vaya bien a ti, y entonces de acuerdo a tu generosidad se puede seguir avanzando. Por esa razón se necesitan recursos, porque el albañil no va a permitir que le paguemos con oraciones. ¿Me explico o no me explico? Todo esto habla de nuestra poca sabiduría que hemos tenido para cosas importantes. Yo recuerdo con mucha tristeza yo le dije a una muchacha, yo le dije, ese joven, puede ser que sí sea para ti, pero necesitas esperarte un tiempo a que él muestre un cambio de vida. Y ella se enojó, me trajo a sus papás, hablamos con los papás, escuche bien, los papás decidieron dejar la iglesia porque la chamaca estaba encaprichada con el muchacho. Y yo le dije, porque en esto, gracias a Dios hay profeta, y gracias a Dios tenemos revelación y entendimiento de las escrituras. Y cuando yo le dije, escúchame bien lo que te digo, le dije, yo espero estar completamente equivocado, pero en el camino en donde vas, en menos de 10 años, vas a ser mamá soltera. Y no me hizo caso y prefirió irse. Y dijo que yo lo estaba descalificando al muchacho. Ustedes saben, cuando vienen a administración, nos platican cosas, nos dicen cosas en confianza y nosotros no decimos nada. Y yo por respeto al muchacho no le dije a la muchacha las cosas que en confianza él me había dicho, por respeto a él. Pero yo solamente le dije, ten cuidado, espérate un momento más. No estoy descalificándolo, pero le dije, ahora no. Ahora no. ¿Qué dije? Y no le dije más explicaciones, pero no me creyó. No pasaron ni 10 años. Y todo como se lo dije, así sucedió. Porque la sabiduría se comprueba por sus hijos. ¿Quieres ver quién es sabio? Checa sus acciones. ¿Cómo vive? ¿Quién es su pareja? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Quieres saber quién tiene sabiduría? Ve cómo vive toda esa persona. Porque la sabiduría se comprueba en todas tus decisiones. Ahora, en cuestión de familia y matrimonio, tengo mucho que decir. Pero te voy a decir la mera neta.
Si tú me preguntas a mí, Giovanni Canela, acerca de, te voy a poner un ejemplo porque aquí está mi Ciro Yair. Si tú me preguntas cómo crear una empresa de bicis que venda miles de bicis todos los días, no sé, porque yo no soy la persona sabia para decirte eso. ¿Me estoy dando a explicar o no me estoy dando a explicar? Ahora, te voy a decir algo. Mi Ciro Yaircito tiene un detalle. Sabe hacer bicis. Y puede que haya vendido algunas. Pero él no sabe cómo crear una empresa gigante que venda bicis. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escucha bien. Tenemos este detalle que porque creemos que sabemos hacer algo, ya lo sabemos automáticamente todo. Y no es así. Mi Yair sabe cómo hacer bicis. Pero una cosa es hacer bicis y otra cosa es vender la bici. Tú sabes hacer garnachas, pero tal vez no sabes vender garnachas. Sabes hacer muebles, sabes hacer helados, sabes hacer todo lo que tú sepas hacer, está bien. Pero tal vez no sabes cómo venderlo. Porque si supieras cómo venderlo, estarías vendiendo mucho más de lo que estás vendiendo ahorita. Y entonces significa que para eso hay que ser ¿qué? Sabios. Busca quién es la persona experta en la rama. Hoy hay videos de todo. Videos de todo. Hay gente que vende pollo, pero tal vez no te saben vender cientos, miles de pollos diarios. Pero hay gente que sí los está vendiendo. Mira, hasta para vender papitas. Tú puedes sacar tu puesto de papitas fritas, así. Pero tú sabes que tú puedes sacar tu puesto afuera y vender papitas. Pero no me digas que no se puede ser rico vendiendo papitas si existen unas Sabritas. La forma, eso es lo que cambia. Entonces, es que no es negocio vender papitas. ¿Cómo no? Hay todo un consorcio de empresas vendiendo Sabritas y cosas de esas. Sí hay dinero para eso. O sea, si tú me dices, es que carnitas no deja mucho, ahí te dejo Santa Elena. El problema es que sabes hacerlo y tal vez sabes la receta, pero no estás ni siquiera dispuesto a mejorar tu receta. Ya comprobaste que esta receta a la gente no le gusta y la sigues vendiendo igual. La sabiduría se comprueba por sus hijos. Te voy a decir en el tema familiar, si ya viste que tiendes a escoger un mismo tipo de molde de hombre y sigues escogiendo del mismo tipo. Pero ojo, escucha bien. Resulta que los buscas en el mismo lugar de siempre. Entonces, ¿dónde está la falta de sabiduría? No, en la palabra de Dios no está. Si te metes en la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que ahí está la sabiduría que tú necesitas para todas las áreas. Ahora, sabiduría es saber que los tiempos han cambiado y que tal vez la Biblia no te va a decir cómo vender garnachas, pero la Biblia sí te dice que si tú no tienes sabiduría, hay gente que sí la tiene. Entonces, porque tú dices, es que yo doy mi diezmo y mi ofrenda, y gloria a Dios, qué bueno que lo hagas. Pero ojo, escúchame, la riqueza no es mágica. No es como que tú le das $1 a Dios y de repente Dios va a aparecer en tu cartera 100 pesos. Porque Dios estableció el trabajo como un método de dignificar al ser humano. Debemos de aprender que el trabajo dignifica al ser humano. Dios trabajó durante 7 días para ordenar, durante 6 días, para ordenar la tierra. Pero no porque Él necesitaba trabajar. Él pudo haberlo hecho todo automáticamente. Pero lo hizo para enseñarnos. Y todavía se dio el lujo de descansar. Y dijo, el 7º día, ese día, voy a descansar. Pero ¿sabes qué es el ser humano? El ser humano dice, yo soy más fuerte que Dios, yo no voy a descansar ningún día, los 365 días del año voy a estar trabajando como se debe, porque así mi abuelo, y entonces el abuelo se murió a los 40 con dolor de espalda y todo, o sea, ¿y tú crees que eres más sabio que Dios?
Porque hasta el descanso Dios te lo da por una razón. Él no descansó porque dijo, ala, me cansé de hacer todo esto. No, él no experimenta eso que tú y yo experimentamos. Dios es espíritu. Él no necesitaba descansar, pero lo hizo para enseñarnos que tú y yo sí nos cansamos. Que un día de descanso es tan productivo como trabajar los otros días. Porque significa que recuperas fuerza para despertarte al siguiente día y volver a iniciar las labores. No menosprecies los días de descanso. Son importantes. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios, escúchame bien, Dios no crea nada desordenado ni vacío. Algo sucedió y algo pasó. Pero escúchame bien, Dios no bendice el desorden. Todo lo que está desordenado, Dios no lo puede bendecir. Si tenemos nuestras finanzas desordenadas, Dios no las puede bendecir. Dios no va a multiplicar lo que está desordenado, porque imagínate, sería multiplicar el desorden. Hay mucha gente que no se ha sentado a ver cuánto gana y cuánto gasta. ¿Cuánto ganamos? Eso es fácil. Pero el cuánto gastamos, se dice que el mayor gasto de lo que hoy el tiempo la gente está gastando en la sociedad se va en cosas de streaming, que en Netflix, que en Spotify, que en Disney Plus, que en HBO, en suscripciones. El dinero se está yendo en suscripciones. Por eso yo te animo, si sientes que no te está alcanzando para algo, siéntate, mide, cuantifica si es correcto, porque dice las estadísticas que más o menos el 70% de los mexicanos están endeudados. Y la Biblia dice que prestaremos y que no pediremos prestado. O sea, y el que pide prestado está esclavizado. Por eso en la iglesia, escucha bien, en la iglesia procura no pedir dinero a nadie. Y escucha, y si lo pides, procura pagarlo. Pero puede llegar a pasar que alguna vez prestas dinero y el hermano se atora y luego no tiene para pagar. Pero a veces pasa que dice que no tiene dinero y se fue de vacaciones. Ay, no, qué coraje sienten algunos. ¿Por qué? Porque la deuda es esclavitud. Sientes que tú tienes derecho sobre él y sobre cómo lo administra. De una vez te digo, si prestaste, renuncia a eso. Dios no va a bendecir ni multiplicar el desorden. Ordénate. Digan conmigo, estoy creciendo. Estoy creciendo porque Dios me va a bendecir. Porque el heredero, mientras es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es dueño y señor de todo. Te voy a contar una de las cosas que nosotros hemos aprendido acerca de esto. Y creo que te va a bendecir. Ustedes saben, yo espero que no sea el caso, y tal vez no todos tengan la capacidad de dejar en herencia, pero yo he podido ver que Dios, cuando da algo en herencia, Él no lo da como al garete, así como que al ahí se va, ahí como caiga. Cuando Dios da una herencia es porque Él sabe que esta herencia es para ti y te va a beneficiar a ti. Ahora, en la Biblia hay una palabra que se llama herencia, pero esta herencia, al pasar del tiempo, ya tiene un significado diferente porque vemos que se comporta diferente. Hoy en día, en términos legales, hay como una fusión que sucede cuando, vamos a suponer que una persona muere y su hijo queda como heredero de lo que tenían sus padres. Y esta es como una fusión de bienes, y esta fusión de bienes permite que la persona siguiente en la línea genética
pueda disponer de los bienes de su antecesor. ¿Hasta ahí todo bien? Pero la Biblia nos enseña de un tipo de herencia que no es así simplemente sanguínea. Hay una herencia que viene con mucha preparación y viene con mucha intencionalidad, que se le llama en estos tiempos actuales, es la palabra legado. Digan conmigo, legado. Aunque en la antigüedad no existía la palabra legado, te vas a dar cuenta que hay gente que hereda y pues no deja ni papel ni deja nada claro, ¿verdad? Nosotros decimos que algunos, bueno, ya hay una nueva corriente que dicen, yo a mis hijos no les voy a dejar pero nada. Pues la Biblia dice que el hombre bueno le deja bienes a sus hijos. Ahora, los bienes son variados y diversos, no es solamente dinero y terrenos. Aclarando amanece. Hay muchas formas de bienes y de patrimonios. Escúchame, hay títulos que incluso son patrimonio. Oficios son también un patrimonio. Todas esas cosas que tú le puedes dejar a alguien, se los puedes dejar como un legado. Ahora, Dios, cuando estaba pensando en ti, no estaba pensando en una herencia ahí se va. No, porque se crea un testamento y hay una bendición y hay cláusulas que se van a cumplir en tu vida cuando crezcas. Por eso dice Gálatas capítulo 4, versículo 1, 2, si no me recuerdo. Mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, dice, pero está al cuidado de tutores y curadores, y dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Y eso es un legado. Porque también la Biblia nos habla que en Lucas capítulo 12, versículo 13, habla de este tipo de herencia, que es una herencia que alguien dejó, pero la dejó, digan conmigo, al garete. Así como que... De hecho, no sé si tú sabías, pero la Biblia habla de economía. ¿Sabes qué significa la palabra economía? Economía significa el orden de tu casa. Cada vez que tú limpias tu casa, cada vez que tú ordenas tus finanzas, cada vez que cuentas tus vacas, tus chivos, tus perros, cada vez que tú haces un recuento de esto y lo ordenas, estás haciendo economía. Eso significa economía. Y entonces dice que hubo un hombre que le dijo a Jesús, mira, dice, entonces alguien de la multitud exclamó, digan conmigo, exclamó, maestro, por favor, dile a mi hermano, dile qué, que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Con toda honestidad, permítame ser honesto con usted. Pero si usted no deja claro y en orden todas las cosas, ahorita los hermanos beso, abrazo y apapacho. Pero el día que no llegues a estar, si no dejaste todo ordenado como debe de ser, van averganciados. Y entonces, precisamente Dios no deja herencias así, al garete, así como que, ay, como que se chispoteó una bendición. No, Dios deja legados. Él dice, mi hijo va a crecer, digan conmigo, mi hijo va a crecer. Y cuando tenga esta edad, ese día yo le puedo entregar todo lo que es suyo. Porque aquí tu padre terrenal te dice, ay, mi hijo, te voy a dejar algo allá por la montaña, ¿no? Así como a 3 kilómetros de acá. Pero vale. ¿Me explico? Pero de repente tú dices, papá, se fue papá y como que, ¿en dónde quedó? No encuentran ni el papel, no encuentran, no se sabe nadie supo. Pero ¿qué crees? Eso no pasa con Dios. Lo precioso de nuestro Dios es que Él ya tiene el testamento de lo que es tuyo y de lo que es mío. Y ya tiene ahí la cláusula, mi niño va a crecer.
Y el día señalado va a poder disfrutar de su herencia. Diga conmigo, el día señalado. Ya hay un día señalado para mí, en el cual voy a poder disfrutar de todo lo que Dios me ha dejado. Hay un día señalado para mí, que ese es el día en que yo voy a poder acceder a todo lo que el cielo tiene para mí. Pero hay un problema. Ven conmigo, hay un problema. El problema es que el niño tiene que someterse a formación, porque si no va a ser igual que un esclavo. Porque el padre sabe cómo se construyó todo eso, pero el hijo no. El hijo nació y ya estaba todo. A ver, ¿a ti cuánto te costó crear el Everest? Tú y yo llegamos y ya Dios ya lo había hecho. Romanos 8:17. Tú debes de saber que hay herencias que vienen contigo cuando te dejas moldear por los instructores, los tutores que Dios ya dejó en tu vida. Hay bendiciones que no van a caer en tu vida porque el pastor sigue predicando y tú sigues haciéndote que la Virgen te habla. Y el pastor ya te dijo, ¿cuándo vas a iniciar tu propio negocio? Entonces, escucha lo que dice Romanos 8:17, dice, y como somos sus hijos, también somos sus, ¿qué? Herederos legado. Escucha, no cualquiera ahí, ay, lo que te caiga es bueno. No. Dios ya lo tiene planeado, todo lo que te quiere dar, dice. De hecho, somos herederos, digan conmigo, junto con de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Porque quieres lo mejor de Dios y del cielo, pero no quieres sufrir por Él. Queremos que Dios nos abra las bendiciones del cielo, la puerta del cielo, pero se te hace un fastidio venir cada domingo. ¿Y eso qué es cada domingo? Oiga, no es gravoso. Mira, en la escuela te piden lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. A veces hasta. Y te la pasas haciendo tarea. Nosotros acá un día, unas horas. Digan conmigo, estoy creciendo. No soy esclavo, pero estoy creciendo. Hay cosas que Dios te quiere entregar y te quiere dar, que son tuyas, pero que todavía actúo como esclavo. ¿Sabes cómo actúa un esclavo? Solo hace lo que se le dice. Y hay gente que ni lo que se le dice hace. O sea que ni para esclavo sirve. ¿Sabes por qué un hijo tiene que ser formado? E incluso los padres. Hay algunos padres que tienen negocio familiar, escúchame. Pero a veces como padre tú tienes que dejar que tu hijo trabaje para alguien más, para que aprenda que no en todos lados se le trata igual que en casa. A veces es necesario que sufra un poquito el chamaco trabajando para otro, que le gritonee a otro. Deja que tus hijos otro los maltrate. Que sientan un poquito el rigor, para que cuando estén contigo por lo menos hagan lo que se les pide. Porque es que hay hijos que son ingratos y no valoran a sus papás. Necesitan trabajar para alguien más y que alguien más les gritonee para que entonces valoren lo que se les ofrece en casa. Y por eso Dios permite que haya tutores y cuidadores que te formen, que te enseñen lo que necesitas aprender. No podemos recibir las bendiciones sin sus obligaciones. Toda bendición conlleva una obligación. La diferencia entre un esclavo y un hijo es que el esclavo tú le dices lo que tiene que hacer. Ahora, el hijo, aunque no le pidas, ya sabe lo que tiene que hacer. Esa es la diferencia entre un hijo y un esclavo. El esclavo solamente cuando le pagues lo hace. Un hijo sabe que aunque ahorita no reciba un sueldo, todo es suyo. Esa es la bendición de los hijos. Por eso muchos dicen, ay, voy a servir a Dios cuando me den un sueldo en la iglesia. Mi hijo. ¿Por qué quieres condicionar a Dios? Sírvele y ya. Sírvele y ya.
Porque algunos empiezan a servir y ya veo los papás luego amargosos que dicen, ay, ¿y cuánto te está pagando el pastor para que le sirvas allá? Todos iniciamos sirviendo y nadie nos daba nada. Todos los que servimos a Dios sabemos que iniciamos esto por amor a Dios. No necesito que me den un sueldo para saber que algo es mío. Es mío y ya está. Pero el esclavo no da paso sin guarache, pero el hijo no condiciona a su papá. Por eso el día en que entres al ministerio, jamás condiciones tu servicio al dinero que puedas recibir, porque no es así. Esto va para los que están o quieren alguna vez servirle a Dios con su vida. No hay mejor patrón que trabajar para Dios. Y la paga que un día vas a recibir cuando estés en la presencia de Dios no se puede comparar ni siquiera si te dan prestación de Infonavit, IMSS, aquí eso es como basura comparado a lo que Dios te va a dar. Y no le quieres servir. Y te pones rejego. Si te llaman y te dicen, hermano, ¿nos puede ayudar aquí a recibir hermanos en la puerta? Te pones rejego. Pero un día Dios va a dar todo lo que te corresponde. Porque Dios no es deudor de nadie. ¿Por qué Dios no es deudor de nadie? Porque no es esclavo de nadie. Y si Él dijo que te iba a dar algo, lo va a hacer. Y si le sirves a Dios, todas las recompensas que están escritas en la palabra se van a hacer realidad en tu vida, ya sea aquí o allá. Pero tú no vas a quedar sin paga. Tú debes de saber esto. Todo lo que tú haces para Dios, te vea el hombre, te vea el ojo o no te vea nadie, todo va a ser pagado un día delante de Dios. Por eso no te desanimes si aquí nadie te aplaude y nadie te dice, ay, qué bonito lo hiciste. No pasa nada si el ojo humano no te aplaude. Pero sí preocúpate de que tu corazón esté con el Señor. Eso es lo más importante. 1 Corintios 15:50. Lo que les digo, amados hermanos, que nuestros cuerpos, digan conmigo, nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos mueren. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Ahora, te voy a decir una realidad. Por eso es que nosotros aquí en la iglesia no creemos en los nepopastores. ¿Qué es un nepopastor? Es el nepotismo. Porque un hombre es pastor, automáticamente su hijo va a ser pastor. Tiene que ser un llamado de Dios, sin lugar a dudas. Pero ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Será que Dios está en contra de que nuestros hijos sirvan a Dios también como nosotros? El primer sacerdocio fue sanguíneo. Prueba de eso es que Dios no tiene ningún problema con los oficios heredados. Dicho sea de paso, Dios está buscando una generación de hijos que puedan honrar a sus padres. Te voy a decir un nivel de deshonra que no te habías dado cuenta. Hay hijos que andan trabajando para otros y se la pasan la vida trabajando para otros, pero descuidan lo que sus propios padres están construyendo. Voy a ponerte un ejemplo. Tu mamá, tu papá, con mucho esfuerzo y trabajo, estuvieron construyendo una tiendita. Y con eso te sacaron a ti, a tus hermanos, y te dieron de comer. Y con eso te pagaron tus estudios y otras cositas más, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, un día cuando el chamaco ya está en la universidad, ya mira con menosprecio el trabajo y la labor de sus padres. ¿Cómo lo sé? Porque les dicen, mijito, ¿me apoyas aquí en la tienda? Y ya dice el mijito, ay no, que lo haga el otro. Ay no, yo ya no estoy para esto. Yo ya soy don licenciado. Y entonces ese es un nivel de deshonra. El día que ese hombre muera, su trabajo se va con él a la tumba.
Porque ese es un nivel de deshonra. El nivel de deshonra es que los hijos no quieren trabajar con sus papás y estudian todas sus carreras en base al nivel de deshonra que tienen, para nunca tener que trabajar con sus papás. Prefieren que otro los mangonee y que otro les diga. Prefieren eso a trabajar y honrar y trabajar y colaborar por un negocio familiar. Ese es un nivel de deshonra. Y así es como muchos sueños han quedado en el olvido. Buenas ideas, escucha, buenas ideas. Es muy diferente cuando tu propio papá te dice, mijito, yo no quiero que vivas de esto. Yo quiero que seas doctor y hagas... Bueno, es diferente. Tu propio papá te lo pide. Pero escucha bien lo que te voy a decir. A veces tu papá te pide cosas, tu papá carnal te pide cosas en base a su conocimiento actual, no en base a lo que un día Dios quiere hacer contigo. Gloria a Dios por los que tuvieron esa capacidad de decisión. Pero te voy a decir, lo honesto y lo justo es que Jesús tuvo un padre que era carpintero. Y a Jesús también se le conoce como el carpintero. No te avergüences del oficio de tus padres. Mi papá es nevero de oficio y no me avergüenzo de eso. No te avergüences del oficio de tus padres, porque ese oficio sirvió para sacarte a ti y a tus hermanos para comer. No te atrevas a avergonzarte de lo que se dedican tus papás, porque lo hacen con mucho amor y con mucha dedicación por su familia. Bueno es cuando dices, papá, mamá, vamos a seguir vendiendo ganachas, pero ahora lo vamos a hacer con todo el conocimiento que recibí de la universidad, con todo el conocimiento que recibí de mis cursos y de aquí y de allá. Vamos a vender garnachas, pero vamos a venderlos a otro nivel. Franquicias. Vamos a ver qué tal pega. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Pero tiene que ver con el nivel de honra que tienes en tu corazón. Mira, no le haces caso a tus papás ni siquiera por de que te levantes temprano de la cama. Menos le vas a hacer caso por un negocio. Es la realidad. Ese es el nivel de deshonra que cargamos. Pero escucha bien, nadie que entre en un nivel de deshonra hacia sus padres le va a ir bien. Porque está escrito, escucha, está escrito. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Digan conmigo, para que te vaya bien. Hónralos. Yo entiendo que si tu papá no te está imponiendo la carga de una licenciatura, lo correcto que es que te complicas y dicen, ay, ¿qué voy a estudiar? No sé qué voy a estudiar. Bueno, estudia algo que complemente a lo que están construyendo tus padres, para que no tengas que construir desde abajo. Los sabios lo que hacen es, mi papá me trajo hasta aquí, yo inicio desde aquí, no desde acá. Mi padre me trajo hasta acá, yo inicio desde acá y continúo lo que él está haciendo. Eso es sabiduría. Si tus padres están construyendo un negocio, lo que deberíamos estar pensando es cómo mejorarlo, cómo complementarlo, cómo llevarlo más lejos, cómo hacer que si una familia vive de esto, cómo hacer que 5 familias vivan de eso. Pero escucha, a veces los papás están trabajando solos. Yo les hablé esto en una ocasión, por eso mi niño se llama Noé. Noé es la descripción perfecta de lo que les estoy diciendo. Noé, escuchen. Noé construyó un arca, pero la palabra Noé significa descanso. Noé significa descanso. Y Noé significa que los padres cuando tuvieron a un hijo, lo llamaron Noé porque dijeron, este nos va a ayudar en la labor que estamos haciendo. Y entonces como dijeron, este Noé nos va a ayudar, escucha bien lo que sucedió. ¿Quién recibió la revelación? Noé. Escúchame, pero Noé antes de eso fue hijo. Y entonces como fue hijo, Noé pudo construir el arca. ¿Sabes por qué? Porque Noé primero ayudó a sus padres. Pero luego Dios lo llama y le dice, haz un arca. Pero ¿sabes cómo era el arca? Eran dimensiones enormes.
para una nave. Nadie había hecho algo tan loco. Hizo un arca donde no llovía. Hizo un arca fuera del agua. Eso está loco. Pero le creyó a Dios. Pero ahora escucha esto. ¿Yo cómo sé que Noé agradó a Dios? Te voy a decir por qué Noé agradó a Dios. En medio de una generación perversa, la Biblia dice que Noé agradó a Dios. ¿Por qué es que Noé agradó a Dios? Porque Noé cumplió diseño. Sus hijos lo tuvieron para que lo ayudaran. Noé ayudaba. Por eso es que cuando él hace el arca, te lo puedo decir con toda seguridad, sus hijos lo ayudaron a construir el arca. Porque escúchame, si Noé hubiese tenido deshonra en su corazón, sus propios hijos no hubiesen ayudado a su papá. Porque dice, ay, si el viejo no ayudó ni a mis abuelos, ¿por qué yo voy a ayudarlo a él? Entonces Noé cumplió diseño. Sus padres fueron honrados. Luego Dios lo llama aparte y le dice, construye un arca. Y entonces podemos ver a sus hijos y a él construyendo el arca. Te voy a decir, Dios no hubiese permitido que sus hijos entraran al arca si no hubiesen movido un dedo para construirla. La pregunta es, ¿cuál es tu arca? Lo más común es que el hijo herede el oficio del padre. Eso es lo más común. La imitación es lo mejor. ¿Han escuchado esa canción que dice, como mi papá, qué lindo sería parecer a mi papá? Pero conforme va creciendo la deshonra en el corazón, tú dices, ay, yo no me quiero para ser ese viejo. Y empieza la deshonra en tu corazón. Y tú te crees mejor cosa. Cuando puedes construir algo mejor si te paras sobre ellos. Sobre lo que ellos están construyendo. Eso es honra. A mí me ofrecían en su tiempo tener una iglesia, iniciar como pastor en una iglesia, fuera de la cobertura de mis padres. Y la razón por la cual no lo hice fue por honra. Y porque Dios me dijo que no lo hiciera. Eso fue otra cosa. Un corazón sano siempre va a querer trabajar con papá. Por eso Jesús decía, todo lo que yo veo hacer al Padre, eso yo hago. Jesús es el ejemplo de un corazón sano. Todo lo que yo veo hacer a mi papá, eso yo también hago. Por eso yo me doy cuenta que hay mucha orfandad en la iglesia. Tu padre está trabajando y tú andas en tu rollo. Tu padre está haciendo algo y tú andas en tu rollo. No vayamos muy lejos. Pastor Marcos está haciendo algo y tú andas en tu rollo. No ayudas a construir acá ni tampoco allá. Entonces, ¿qué estás construyendo? ¿Para qué reino trabajas? ¿Quién es tu padre? En una entrevista que le hicieron al bicho, Cristiano Ronaldo. En una entrevista que le dijeron al bicho, Cristiano Ronaldo, él preguntó, le preguntaron algo acerca de su familia. Y él contó una historia acerca de una exnovia que tuvo. Fue que empezó a llevarse mal con la que es su mamá. O sea, la novia con su mamá. Se empezaron a pelear mucho. Tanto que la novia le dijo, la novia, no esposa, novia, le dijo, ¿sabes qué? O me haces caso a mí o le haces caso a tu mamá, pero ya no podemos estar juntos. Y dice ese día que Cristiano Ronaldo dijo, no, te vas a tener que ir porque mi mamá es la que me pagó todo lo que yo estoy haciendo, mis entrenamientos, todo lo que yo estoy haciendo. Él no tuvo papá, pero mi mamá pagó por todo lo pagó, todo lo que yo necesitaba lo pagó. El uniforme de fútbol, las rodilleras, todo. Y si hoy tengo lo que tengo es porque esa mujer me lo dio. Por eso nunca
me voy a ir contigo. Antes de tener su esposa actual. Te voy a decir algo que es loco. Hay gente allá afuera viviendo la honra y viviendo el resultado de haber honrado. Porque para que se cumplan los principios de Dios, son universales. Honras a tu papá y tu mamá, te va bien. Te vas a dar cuenta una constante que hay luego en los ricos, cómo le tienen respeto a sus padres. A veces más honra y respeto que luego nosotros que conocemos la Biblia. Son más sabios y siguen más lo que dice la Escritura, y por eso les va bien en muchas áreas. Tú puedes estar orando en la iglesia 9 horas y nunca vas a tener dinero, porque el dinero no viene por orar. Viene con ser sabio y a saber administrar bien el recurso. Puedes estar aquí 9 horas orando y te vas a dar cuenta que los que más interceden, menos lana tienen. Porque es que Dios, escucha, Dios estableció que si quieres tener más en abundancia, debes de ser sabio con lo que ya Dios te ha dado.